Hermanos amados, les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día viernes de nuestra segunda semana del tiempo de la Pascua, de resurrección, la alegría de tener al Señor en nuestros corazones. Vamos a tomar, por lo tanto, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, de los versos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos amados, qué hermosa es la palabra de Dios, el testimonio que nos da el Evangelio. El Señor, con gran amor y misericordia, sana a muchos enfermos y esto hace que también las personas se llenen de esperanza, que lo busquen, porque quieren encontrar en Él alivio para sus cuerpos, también consolación a través de las palabras que Él trae. Y es lo que sigue haciendo hoy. Nos ha prometido estar a nuestro lado todos los días hasta el fin de los tiempos. Nos ha dicho que es el mismo ayer, hoy y siempre, que sus palabras no pasarán, que los que crean en Él contemplarán su gloria. Y es un llamado a llenarnos de esa esperanza. Hoy en el Evangelio lo encontramos. Había una multitud que lo seguía. Él levantó los ojos, los vio a todos, vio que tenían hambre, no quería despacharlos así. Y entonces es cuando sucede este gran milagro, la multiplicación de los panes, de los peces, para saciar el hambre de la multitud. Más de 5,000 hombres, nos dice hoy la palabra. Jesús también quiere que confiemos en Él. Él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía cómo, porque en sus manos siempre está la solución, sin importar la dificultad que estemos viviendo, pues es el Dios Todopoderoso. Manifiesta su amor y su compasión. Es cuando le dice a su discípulo, a uno de los suyos, a Felipe: Felipe, ¿con qué vamos a alimentar a toda esta gente que se encuentra en este lugar? Felipe se asombró, pero nos dice la palabra, era el Señor quien quería tentarlo porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Dios lo tiene todo bajo control, pero Él quiere también nuestra respuesta. Muchas veces en nuestra vida también nos sucede lo mismo. Tenemos un problema grande, una situación bien difícil, y el Señor primero nos deja como a ver qué vamos a hacer, pero Él ya sabe lo que va a hacer si confiamos en Él. Primer llamado que el Señor nos está haciendo es un llamado a la confianza, a poder mirarlo a Él, saber que Él tiene el poder para multiplicar panes, para multiplicar peces, para saciar el hambre de una multitud con su amor, con su misericordia. Pero quiere que también nosotros seamos partícipes de esa obra. Hoy el Señor te pregunta: ¿cómo vamos a solucionar esta dificultad? ¿Con qué vamos? Es decir, Él se incluye en nuestros problemas. Humanamente, la respuesta de Felipe, y es la que damos muchas veces,
y con tristeza por eso desanimamos también al Señor. Señor, no tenemos con qué saciar a esta multitud. Cuando se acerca otro de los discípulos, Andrés, y él entonces dice, aquí tenemos 5 panes y unos peces. Pero ¿qué son esos 5 panes? ¿Qué son esos pocos peces? Hermanos, en las manos de Dios es suficiente. Esos 5 panes y ese par de peces están significando lo que nosotros como seres humanos podemos hacer. Es darnos cuenta que en realidad el Señor lo hace todo, lo hace casi todo. Nosotros hacemos, digamos, un mínimo, un 1%, el Señor hace el 99% y mucho más lo hace Él. Pero Él quiere contar con lo que tenemos, que le entreguemos lo que hay en nuestras manos, que Él lo tomará, lo bendecirá, y entonces aquello que parecía imposible se hace posible si lleva la bendición de Dios. Jesús tomó estos panes, tomó estos peces, dio la acción de gracias. Otra enseñanza que nos hace el Señor, con lo que tenemos, hermanos, en las manos de Dios es suficiente. Eso poco que tienes, a veces crees que no eres capaz, entrégalo en manos de Dios y dile, Señor, te doy gracias. Dale las gracias al Señor por eso tan poquito que tienes, porque en manos del Señor es una bendición. En manos del Señor Él realizará las obras más grandes, pero lo que quiere es confianza, que nos acerquemos a Él. Escucha esta palabra que dice el Señor, ¿cómo vamos? ¿Con qué vamos a alimentar a esta gente? Es que Él está a nuestro lado. El Señor no se va. Él siempre nos dice cómo vamos a solucionar este problema. Y entonces cuando viene nuestra humanidad, a veces dudando, y decimos es imposible, entrégale eso que tienes al Señor, así creas que tus ideas son muy pobres, son muy pequeñas, colócalas en las manos del Señor y el Señor las iluminará. Traerá la bendición muy grande para todos. Arriesgarnos a tener confianza en el Señor. El otro mensaje que les quiero dejar en este momento a través de esta palabra que hemos escuchado, una palabra de amor que el Señor nos concede, es a entregar lo poco que tenemos. Si no entregamos nuestros 5 panes, nuestros 2 peces, una multitud pasará hambre. Si no entregamos esos talentos que tenemos, aun cuando parecen tan pequeños, una multitud pasará necesidad. No nos damos cuenta que en las manos de Dios, esto que parece tan pequeño, esto que parece nada, insignificante, es valioso. El Señor nos ama. Hay un santo que decía, hacedlo todo como si todo dependiera de ti, pero sin olvidar que finalmente todo depende de Dios. Y es algo tan hermoso saberlo, es decir, que coloquemos lo que está a nuestro alcance. Esforcémonos como seres humanos que somos por hacer las cosas de la mejor forma posible, pero siempre colocadas en manos de Dios, sabiendo que el éxito de todo lo que emprendemos finalmente lo va a dar el Señor, porque Él es el que tiene la gracia y Él todo lo hace por amor. El Señor tiene bajo control las situaciones, pero quiere que nosotros lo dejemos actuar. ¿Qué tienes hoy para presentarle al Señor? ¿Qué es eso tan poco para esa solución, para ese problema que tienes? En manos del Señor es suficiente. Basta que creas. El Señor quería enseñarle la confianza a Felipe. Eran sus discípulos, apenas lo estaban conociendo, pero el Señor ya sabía lo que quería hacer y a través de ese signo el Señor aumentó su fe y los ayudó a crecer en su amor. Y todo esto lo hizo, ¿por qué? Porque es misericordioso y compasivo. Así, queridos hermanos, que no dudemos de la misericordia, del amor de Dios. Entreguemos lo poco que tenemos, pero hagámoslo con confianza. No tengamos miedo, porque si no entregas ese poco que tienes, recuerda, una multitud pasará hambre, una multitud pasará necesidad. Pero si lo entregas en manos de Dios, el Señor se vale de todo ello para realizar los prodigios de misericordia, de compasión más grandes, para manifestar su gloria. Él está a nuestro lado, Él sigue sanando enfermos, Él sigue solucionando los problemas más grandes, dando pan a los hambrientos, dando consuelo a los tristes, esperanza a los que se encuentran desconsolados. Está vivo, real, y este es el testimonio que hoy nos da la palabra de Dios. Alegrémonos, hermanos amados, porque tenemos a un Dios que es bueno, a un Dios que es misericordia, que es compasión, que es fidelidad, que nunca se apartará de nuestro lado y que siempre tendrá una solución ante la adversidad, por precaria que sea.
Hermanos amados, que la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un feliz día bajo la gracia de Dios, bajo la compañía de la Santísima Virgen María, nuestra Madre.